Hola nuevamente. Bueno, en esta ocasión vamos a incursionar en lo que es la elaboración del plan de tesis y la revisión de cada uno de los ítems del formulario. En primer lugar, hay que decir que el formulario del plan de tesis, al igual que la mayoría de los formularios de proyectos de investigación, están de algún modo hechos a imagen y semejanza de una concepción de lo que es la investigación científica. Es decir, la idea de que la investigación científica es algo exclusivamente de las ciencias, y quienes consideran que son ciencias solo las ciencias naturales y que han tenido predominancia en el armado, en la confección, en la determinación de las características que hacen a la reglamentación de la investigación científica, tienen una concepción que plasman en este tipo de documento y que tiene que ver con lo que hace a las modalidades, las metodologías y los procedimientos llevados adelante en las ciencias naturales. Pero, digamos, justamente hoy es una realidad que la investigación está planteada, y esto es producto de muchas tesis, de muchos debates, de muchas polémicas en relación a cuáles son los alcances del concepto de ciencia y de cientificidad. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en eso. Lo que tenemos que ver es que la estructura del plan está adecuada a un modo de concebir la investigación científica y que de algún modo al elaborar nuestro plan de tesis o nuestro proyecto de investigación, sobre todo cuando está en áreas disciplinares de las ciencias sociales, de las artes, de las técnicas, digamos, en general los documentos no se ajustan con exactitud a esas necesidades, y entonces es necesario tomar los recaudos para que, como dije en algún momento, nuestras necesidades y nuestros intereses se vean plasmados en este plan para que podamos llevar adelante nuestra investigación en el área disciplinar que sea. Por eso justamente una de las cosas que planteamos cuando pasemos a la fase, vamos a decir, está de moda este término ahora, cuando pasemos a la fase del trabajo con los borradores de los planes, vamos a tratar de ver esto de modo orientado hacia cada disciplina, porque no es lo mismo la investigación en ciencias sociales, naturales, artes, técnicas, etc. Bien. Lo primero que hay que ver es que necesitamos tener la elección de un área temática. Allí algunos colegas recuerdan siempre una expresión que yo suelo utilizar, cariño para Nélida da Costa Pereira, y es que no se puede andar por la vida sin un tema de investigación. La elección del tema es prioritaria. Ahora, ¿dónde tenemos que ir a buscar la elección del área temática para nuestra investigación? Esto también tiene que ver con algo que yo he mencionado en la presentación, que refiere a la ecuación personal. Bueno, primero, ¿cuáles son aquellas cosas de las que tengo más conocimiento? ¿Cuáles son aquellas cuestiones, aquellas temáticas de las que estoy más empapado? Por otra parte, ¿cuáles son mis perspectivas de futuro? En el sentido de que puede ser valioso elegir un tema de investigación que luego, digamos, pueda seguir rindiendo sus frutos, que no quede allí, digamos, como una investigación que pasa, como una tesis que se hace, sino que sea la puerta abierta para nuevos emprendimientos, nuevas investigaciones,
nuevas oportunidades de trabajo, etc. Entonces, eso está es muy importante que el área temática que elijamos esté emparentada con esos intereses personales y con la proyección de nuestra carrera. La elección del área temática y el planteamiento del problema son fundamentales para la elaboración del proyecto, para la elaboración del plan. Ustedes tienen un cuadro en la página 34 de El Hacedor de Tesis, que es un esquema que habla del planteamiento de la investigación, el desarrollo de la investigación y la presentación de la investigación. Esta primera etapa, planteamiento de la investigación, obviamente está vinculado a la elaboración del plan o del proyecto de investigación. El desarrollo es la investigación misma, que puede tener muy diversas características de acuerdo a la modalidad, a la metodología, al área disciplinar, etc. Ahora, luego tenemos digamos, el desarrollo de la investigación. En el caso de la tesis es simultáneo con la elaboración del documento de tesis. Digamos, se va haciendo la investigación a medida que se va conformando ese documento que es la tesis. Acá quiero recordar algo que, digamos, una controversia que tuvimos hace muchos años con quien era, cuando yo estudié, quien era en ese momento el profesor a cargo del seminario de tesis, el doctor Prieto Castillo, y él decía: antes de escribir no escriba. ¿Qué quería decir con esto, antes de escribir no escriba? Bueno, quería decir algo que es muy claro, que uno no puede sentarse a escribir la tesis. Esto no es así. Previo a la escritura del documento de tesis hay un proceso preliminar dentro del cual, y muy sustancialmente, se encuentra precisamente el plan de tesis o proyecto de investigación. Pero también dentro de estos aspectos preliminares está, la lectura de una bibliografía inicial, de una bibliografía básica, lectura que a veces, en muchas ocasiones, ya tenemos realizada, porque cuando nosotros elegimos un tema, tenemos un conocimiento, tenemos lecturas sobre ese tema. Entonces, lo que hacemos con esas lecturas, con esos libros, con esos apuntes, con todo lo que está en torno a ese tema, es focalizarlo en función de lo que va a ser nuestro plan de tesis o proyecto de investigación. Ahora, yo decía, no, pero ¿cómo antes de escribir no escribas? Yo estoy escribiendo todo el tiempo. Digo, cuando nosotros hacemos una lectura, esto es algo que también vamos a ver, cuando nosotros hacemos una lectura para una investigación, esa lectura no puede ser una lectura espontánea, ingenua, como quien lee una novela en una hamaca paraguaya en una tarde de verano. La lectura tiene que ser intencional, tiene que ser dirigida y tiene que haber registro de esa lectura. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero qué es un registro de la lectura? Bien, una lectura ingenua es aquella que va siguiendo el texto y va viendo qué es lo que el texto expresa. En cambio, una lectura intencionada, una lectura dirigida, que es la que debe realizarse en la elaboración de una investigación, es una lectura que va interrogando
Ahora la pregunta es, ¿desde dónde interroga? ¿De dónde surgen las preguntas que uno le hace al texto? Bueno, en principio de algo un tanto etéreo, borroso, pero que se tiene que ir progresivamente aclarando, que es ¿para qué queremos leer este material? ¿Cuál es nuestra intención? Una cuestión que vamos a trabajar más adelante también es el modo diferencial que se abordan los distintos materiales. Una cosa es cuando tenemos materiales de lectura que hacen a nuestro marco teórico, a nuestro marco metodológico o a nuestro objeto o asunto de investigación. La forma de aproximarnos a esos textos es distinta, hace distintas preguntas y debe tomar distintos tipos de registros. Ahora, dijimos que para poder llevar adelante el plan, mejor dicho, para dar contenido al plan, teníamos que tener una visión holística, teníamos que tener una mirada que se detuviera en cada uno de los puntos, pero que al mismo tiempo tuviera en cuenta el resto, la totalidad de los otros ítems que conforman el plan o proyecto de investigación. Y entonces allí aparece, y no podemos hablar del tema de investigación sin hablar del problema de investigación. Entonces tenemos que ir vinculando. Ustedes van a ver que yo voy a detenerme en cada uno de los ítems del plan, pero al mismo tiempo voy a estar haciendo referencia a otros ítems del plan. ¿Bien? Con respecto al problema de investigación, hay que tener en cuenta algo que muchas veces es difícil de entender. Una cosa son los problemas que existen en una determinada realidad. Una cosa son los problemas a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, digo así como ejemplo simplemente, el embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. La contaminación ambiental en la cuenca del Riachuelo. Estos son problemas que existen en la realidad. Ahora, una cosa es el problema que existe en la realidad y otra cosa es nuestro abordaje de ese problema y convertirlo en un problema de investigación. No es lo mismo, no es lo mismo el problema en la realidad que el problema de investigación. El problema de investigación aborda el problema de la realidad, pero no es el problema de la realidad. ¿Está claro? Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué vamos a investigar? Y acá ya empiezo a vincular con otro punto que vamos a desarrollar también particularmente, que es el objeto o asunto de investigación. Entonces, uno podría decir, el problema está en el objeto o asunto de investigación. Lo que sucede es que la realidad es de una complejidad tan vasta, son tantas las variables en juego dentro de las múltiples realidades, y en este sentido hay que decir algo que es claro, es mucho más fácil en las ciencias naturales, porque en las ciencias naturales nosotros tenemos que nuestros objetos pueden estar atravesados por un X número de variables, más o menos, que implicarán también mayor o menor complejidad para su abordaje. Pero en el campo de las ciencias sociales, de las artes, de las técnicas, pero fundamentalmente de las ciencias sociales y de las artes, el número de variables que nosotros a priori no podemos saber si es cuáles son las determinantes y cuáles no, es abrumador. Entonces, cuando nosotros estamos hablando
de algo que es un concepto extendido. El recorte del objeto de estudio. Otra expresión que ustedes les debe resultar familiar es la construcción del objeto. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Yo no voy a estudiar la realidad, yo voy a estudiar un objeto que construyo de la realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo no voy a ir a investigar a estas adolescentes? ¿No voy a ir a la cuenca del Riachuelo? No voy a abordar esas entidades. Sí, pero yo no las puedo abordar en su complejidad y en su totalidad. Entonces, el problema de investigación está vinculado al objeto de investigación y al tema de investigación. Al objeto de investigación en el sentido de que ¿cómo identifico yo el problema de investigación? ¿Qué hay en el problema de investigación? ¿Qué debe aparecer en el ítem problema de investigación del plan de tesis? Bien, allí deben aparecer el conjunto de preguntas que yo le hago a mi objeto o asunto de investigación. ¿Se comprende esto? Y la variedad, cantidad de preguntas que yo puedo hacer a un objeto es inconmensurable. Entonces yo me voy a preguntar, ¿qué tipos de preguntas voy a hacer? Es decir, voy a ir haciendo un recorte de mis intenciones para abordar a ese objeto y para hacerle las preguntas que me interesa que sean respondidas y de cuya respuesta, las respuestas que yo pueda obtener a las preguntas de investigación, son las que me permitirán poner a prueba, contrastar, evaluar, considerar las hipótesis que tengo con respecto al problema de investigación. ¿Se comprende esto? Entonces, yo digo, bueno, por ejemplo, embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, pero esa es una temática amplia y compleja. ¿Qué me interesa de todo ese complejo universo llegar a conocer? Por ejemplo, puedo decir condiciones socioeconómicas de las adolescentes embarazadas de la provincia de Buenos Aires. Entonces, allí ya estoy teniendo un recorte, no me estoy ocupando de la totalidad de los aspectos que hacen al problema de los embarazos adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Me estoy ocupando de algo que voy circunscribiendo y que voy separando de otros aspectos, porque si no, ninguna investigación puede dar cuenta de todas las cosas en todas las cosas. Aquí el problema también es que si bien nosotros estamos haciendo un recorte en nuestra investigación, debe quedar muy claro que ese recorte que nosotros hacemos es un recorte de una totalidad. Y no debemos tomar al recorte por la totalidad, porque allí estaremos haciendo un reduccionismo muy peligroso. Es decir, estaremos consignando los resultados de nuestra investigación a nuestro objeto y tendremos a la problemática del embarazo adolescente en la provincia de Buenos Aires desde un aspecto muy sesgado, porque toda investigación tiene un sesgo necesariamente. El asunto es que podemos muy equivocamente tomar ese sesgo como la respuesta a todos los problemas, o podemos considerar que nuestra investigación realiza un aporte al conocimiento de esa realidad desde una determinada perspectiva que deberá ser
primero, que deberá tener en cuenta que hay otras perspectivas, que no solamente hay problemas socioculturales, que pueden haber problemas económicos, que pueden haber problemas psicológicos, que pueden haber problemas culturales, es decir, una variedad de elementos que están allí, que nosotros no podemos abordar en toda su complejidad y totalidad, pero que por eso es que vamos a hacer un recorte, pero de algún modo que sabe que la cuestión no se agota en nuestra propia investigación. Por eso la investigación puede también traer tangencialmente otros aspectos a considerar, sin que estén en el centro focal de la investigación, que es aquel que nosotros conformamos al definir nuestro objeto de investigación, al hacer el recorte del objeto de investigación. Entonces, volviendo al esquema del proyecto de investigación, decíamos que el primer punto es el planteo del tema. El tema es el ámbito, la realidad, el contexto en el cual se inscribe el problema de investigación. ¿Se entiende esto? Es decir, hay un área amplia en la que está el tema. Esa área es tan amplia que requerimos circunscribir, determinar cuáles son aquellos aspectos que vamos a considerar como problemáticos para su tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir que construimos el objeto de investigación? No quiere decir que inventamos nada. Que construimos el objeto de investigación quiere decir que nuestra mirada y nuestro acercamiento, nuestra aproximación, nuestro abordaje a ese objeto de investigación está determinando aspectos a considerar y aspectos a dejar de lado. Voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, una estudiante, era de grado, quería hacer su tesis sobre el famoso mural de Siqueiros, del cual hoy todos podemos disfrutar, o podríamos disfrutar si fuera de esta situación, visitando el Museo del Bicentenario detrás de la Casa de Gobierno. Allí está alojado este mural, que en realidad era una pintura mural que estaba en un sótano de una casona de Natalio Botana, que había venido a pintar Siqueiros, y que fue un hito, porque ese mural en realidad, por la temática del mural, no se inscribía dentro de la muy conocida muralística mexicana. Ese mural tuvo una serie de historias muy complicadas. En algún momento, mediante recursos complejos, se levantó toda la estructura de ese sótano para conservar el mural. Es decir, se cortaron las paredes y se rearmaron las paredes. Todo esto en un soporte de acero, etcétera, etcétera. En principio, ese mural se iba a llevar a México. Pasó 30 años en el puerto de Buenos Aires. Bien, 30 años en el puerto de Buenos Aires. Finalmente se dieron una serie de situaciones que condujeron a que el mural fuera rescatado de los containers que estaban en el puerto y fueran, luego tratados y finalmente estén allí en el Museo del Bicentenario. Ahora, ¿qué es la cosa? La cosa es el mural, es la entidad, es el objeto físico. ¿Está claro? En toda su complejidad. Pero cuando alguien va a hacer una investigación, va a abordar una parte
y tiene que circunscribirla, tiene que determinarla, tiene que recortarla y tiene que convertirla en objeto de investigación, que no se debe confundir con la cosa. A ver, ¿cuáles serían las alternativas para el estudio de esa entidad? Por ejemplo, aspectos estéticos. Entonces tenemos una mirada estética sobre ese objeto que recorta un tipo de mirada y que conforma un objeto de investigación específico. Por ejemplo, en qué medida hay elementos que rompen o dan continuidad a ese mural en relación a la tradición de la muralística mexicana, por ejemplo. Otro abordaje estético que conformaría otra investigación y que constituye otro objeto de investigación sobre la misma cosa. Ven que la misma cosa puede producir distintos objetos o asuntos de investigación. Sería, por ejemplo, un análisis de las técnicas utilizadas en la elaboración de la obra. En qué medidas esas técnicas tienen influencia de este autor, del otro autor, de tal corriente, etcétera, etcétera. Podría hacerse un análisis de otro tipo, un análisis histórico. Por ejemplo, cómo se dio, cuáles fueron las situaciones que condujeron a Siqueiros, qué es lo que pasó, cuál era la relación con la Argentina, con Botana, con la esposa de Botana, por qué terminó allí en ese sótano pintando esa obra, y todo lo que pasó. Bueno, sería una especie de recorrido histórico a través de los avatares que sufrió el mural. Esto es otro objeto sobre la misma cosa. La cosa es el mural, pero luego todo lo que lo rodea y de algún modo lo constituye puede determinar distintos objetos o asuntos de investigación. Bueno, esta estudiante finalmente eligió una indagatoria sobre por qué el mural había pasado 30 años en un container y qué había pasado con la consideración política de una obra de tal magnitud desde el punto de vista cultural. Es decir, ¿qué aspectos de la cultura mexicana y argentina determinaron la suerte de ese mural y finalmente su destino, que por suerte no fue la pérdida, como ha ocurrido con tantas cosas? Entonces, se dan cuenta ustedes que la misma cosa, el mismo objeto o asunto, la misma cosa puede determinar la construcción de distintos objetos o asuntos de investigación. Esto es una decisión del investigador, esto es una decisión del tesista. Allí nadie le puede decir usted tiene que investigar esto o tiene que investigar aquello. Lo que sucede sí es que debe poderse investigar lo investigable. Me acuerdo también de otra tesis que tenía que ver sobre los presos políticos de la base de Guantánamo. Y el estudiante se proponía hacer un estudio de por qué estaban allí los presos, cuáles eran las causas. Y yo le dije, mirá, le digo, esto es muy interesante, pero la mayor parte de la documentación sobre esta temática es confidencial, no vas a tener acceso a eso. Bueno, finalmente se puso a buscar y se dio cuenta de que no, de que encontraba poco y nada. Luego entonces decidió conformar su objeto de investigación
tratando de analizar, pero entonces ven que ya se va produciendo un corrimiento. Ya el objeto ya no va a ser los avatares legales de la situación de los presos políticos de Guantánamo. Él eligió el tratamiento de cierta prensa, entonces eligió distintos medios de distinta afinidad ideológica, de distintas tradiciones culturales, para analizar la producción periodística de la situación de la base de Guantánamo. Entonces se dan cuenta que aquí no hay simplemente un cambio del objeto o asunto, digamos. No es que la cosa es la misma. Aquí la cosa se corre y los hechos de Guantánamo quedan en segundo plano con respecto a lo que pasa a conformar el primer plano. ¿Cuáles serían los objetos de investigación? Bueno, la producción periodística en torno a los acontecimientos, la situación de los presos en la base de Guantánamo. Bien, entonces hasta ahora tenemos que hemos ido viendo el planteo del tema, el planteo del problema, y nos hemos ido aproximando también al objeto o asunto de investigación. Entonces, para ir sintetizando, tenemos que el planteo del tema, el tema es el área general en medio de la cual se inscribe el problema de investigación. Una cuestión que también voy a ir adelantando. ¿Por qué es tan importante todo esto? Porque todo lo que dice el plan debe decirse de otro modo, pero debe estar todo lo que está en el plan. Después vamos a ver cómo se va a producir una metamorfosis. ¿Una metamorfosis entre qué? Entre el plan de tesis y la introducción del documento de tesis. Todo lo que dice el plan de tesis debe estar presente, no del mismo modo, no con el mismo esquema, después lo vamos a analizar, pero debe estar presente en la introducción. Precisamente porque lo que el plan dice es lo que se va a hacer. Y cualquier investigación debe comenzar diciendo cuál es su propósito. ¿Está claro? Y en este sentido es muy importante distinguir, sobre todo para la gente que trabaja en investigación, la enorme diferencia que hay entre una tesis y un informe de investigación. Un informe de investigación es la publicación de los resultados de una investigación. En general, los informes de investigación no son para neófitos. Los informes de investigación son para la comunidad científica dentro de la cual esa investigación se desarrolla y donde más o menos la mayoría sabe de qué se trata. Entonces, la tesis no debe tener el formato de un informe de investigación. La tesis debe tener una estructura. Y más esta tesis, que no es una tesis en sociología, en psicología, en enfermería, es una tesis en metodología de la investigación científica. Por lo tanto, la tesis no solamente debe dar los resultados, sino que también debe dar cuenta del proceso, de las motivaciones, de las dificultades,
por eso digo, y esto es algo que vamos a trabajar, hay un relato que es la investigación en el documento de tesis, pero ese relato deberá estar acompañado de un metarrelato que dé cuenta de por qué se han tomado tales decisiones, cuáles son las elecciones metodológicas, cuál es el marco teórico. Digamos, un informe de investigación no da cuenta del marco teórico. Entonces, lo que tenemos como en los primeros puntos del planteo del tema y planteo del problema de investigación, y también el de justificación del que ya voy a hablar, no solamente todo eso deberá estar explicitado de un modo diferente en la introducción del trabajo, da motivo para el desarrollo de distintos capítulos que van a conformar el documento de la tesis. Es decir, uno no puede comenzar con un capítulo que diga se han hecho 300 encuestas autoadministradas. No se puede empezar así. Los primeros capítulos son capítulos de contextualizar, de explicarle al lector por qué se llega a la investigación, cuáles son las características que ha tenido, cuáles son las elecciones que se han tomado y en medio de qué se ha realizado todo esto. Por eso es que los ítems planteo del tema, planteo del problema de investigación y justificación son ítems que van a estar en los capítulos de contextualización. No quiero detenerme todavía en esto porque cada tesis, de acuerdo a sus elecciones de objeto de investigación epistemológicas, metodológicas, cada capítulo tendrá una conformación distinta de acuerdo a estas elecciones. ¿Se entiende? Para algunos ese contexto puede ser un contexto histórico, para otros puede ser un contexto social, para otros puede ser el contexto de la indicación de problemas o incertidumbres o fracasos que se han producido en investigaciones previas o el hecho de que no existe bibliografía que pueda dar cuenta de ese problema. Bien. Queda claro entonces de qué modo se relaciona el tema, el planteo del tema, con el planteo del problema de investigación. E insisto, y no me voy a cansar de insistir, y después si quieren y les quedan dudas, me harán todas las preguntas que sean necesarias. ¿Por qué el problema de investigación? Esto debe quedar claro. ¿Por qué el problema de investigación es afín al problema real, pero no es el problema real? Miren, hay otra clave para entender esto. Si yo digo, bueno, tengo un problema, por ejemplo, ¿cuál es mi problema? Mi problema es la mortandad infantil en el tercer cordón del Gran Buenos Aires. Supongamos que ese es mi problema. Ese es el problema que existe. Entonces yo voy a hacer una investigación sobre este problema. Bueno, mi investigación, la investigación en sí misma, no va a evitar la muerte de un solo niño. ¿Por qué? Porque una investigación produce conocimiento, no transformación social. O por lo menos, no directamente. Es decir, yo hago la investigación y la consecuencia de la investigación no es la modificación de esa realidad. ¿Está claro esto? Entonces, yo digo, bueno, ¿qué pasa en la realidad? Hay un alto índice de mortandad infantil. Bueno, me interesa como problema de investigación qué ocasiona esta mortandad infantil.
porque esa mortandad infantil puede estar originada en multiplicidad de causas. No necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con la pobreza. ¿eh? Digo, una de las cuestiones que tenemos con el tema del COVID es que una de las cosas que viene quedando, que a mí me preocupaba mucho al principio, pero que ahora vienen quedando claro, a través de cómo se fueron manejando las cosas en las villas, en los lugares donde hay mayor pobreza, y es que el contagio del COVID no depende tanto de las condiciones, por supuesto que depende de las condiciones sanitarias y que esto es muy importante y que hay gente que murió en las villas por falta de agua, bueno, eso es aparte. Pero hay aspectos que tienen que ver más con la conducta que con determinadas condiciones sanitarias. Hemos visto permanentemente cómo hay brotes que tienen que ver con la falta de respeto por las normas básicas para afrontar la pandemia y que muchas veces, no pocas, muchas veces no son incumplidas por gente de condición humilde o por gente de escasa educación. Son incumplidas por gente de recursos, por gente con educación universitaria, y que por X motivo no está cumpliendo. Entonces, lo que quiero poner con este ejemplo es que de repente hay explicaciones de determinados fenómenos que se dan como por supuestas. Pero la ciencia, si en algo debería caracterizarse, es que no debe dar nada por supuesto. Y justamente cuando se va a investigar, uno dice, bueno, estemos abiertos a que los resultados de la investigación puedan confirmar o puedan corroborar, después vamos a hablar también un poco de esto, de los distintos modos de establecer que nuestras hipótesis son correctas, o pueden refutar nuestras hipótesis, y eso no desmerece nada a la investigación. ¿Está claro? ¿Qué sería la justificación? Bueno, en el ítem justificación, de lo que se trata es de explicarle al lector por qué motivo vale la pena hacer esta investigación. Es decir, ¿por qué vale la pena dedicar tiempo, esfuerzo en llevarla adelante? Cuando se trata de una investigación en el contexto institucional, bueno, ¿por qué esta investigación merece ser aprobada? ¿Por qué merece que les den los fondos de financiación? ¿Por qué? Eso es lo que debe estar en el ítem de la justificación. Ahora, también hay que tener en cuenta esto. Uno dice, deberíamos, por ejemplo, esta investigación debería ser financiada porque de sus resultados se puede evitar la muerte de niños. No, de ninguna investigación los resultados son una transformación de la realidad. Cuidado con esto. No hay transformación de la realidad, sin un conocimiento de la realidad. Y esa realidad necesita ser conocida para ser transformada. Pero no mezclemos las cosas. No pensemos que investigar transforma. Investigar produce conocimiento que eventualmente y bien administrado puede generar instancias de gestión, de implementación que transformen la realidad. ¿Se entiende esto? Entonces, a ver, para poner un ejemplo un tanto burdo, pero para que se vea. Tenemos un baldío,
En el baldío hay tierra, cascote y yuyos. ¿Bien? Dice, bueno, este es un lugar que se junta basura, se juntan ratas, y hay necesidades de la población porque la mayoría de los chicos del barrio no tienen un lugar de esparcimiento, no tienen un lugar para practicar deporte, no tienen un lugar donde realizar actividades culturales. Bueno, convirtamos este baldío en un centro comunitario de esparcimiento, de recreación y de educación. Muy bien. Entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a buscar especialistas. Bien. Necesitamos arquitectos, porque va a haber que hacer construcciones. Necesitamos ingenieros, porque va a haber que hacer estudios de suelo, porque va a haber que hacer estudios ambientales. Necesitamos pedagogos. Entonces, como acá volvemos a ver, el objeto es el mismo, pero lo que va a investigar el ingeniero, lo que va a investigar el arquitecto, lo que va a investigar el educador, lo que va a investigar el psicólogo, lo que va a tener en cuenta el político, son cosas diferentes. ¿Está claro? Que hacen a la misma cosa, pero que hacen a distintos objetos de investigación. Ahora, supongamos, el educador presenta un proyecto. Para la realización de ese proyecto se necesita, por ejemplo, determinada infraestructura. Eso que investiga y que informa el investigador que haría falta para llevar adelante determinado proyecto, debe considerarlo el arquitecto. Entonces, el arquitecto, en función de estas variables, produce un proyecto. Ahora, el baldío sigue estando ahí. El plano, el AutoCAD del arquitecto, de ningún modo ha cambiado la realidad. Pero es condición necesaria, más no suficiente, para que la realidad sea cambiada. ¿Se comprende esto? Bien. Entonces, la justificación tiene que ver con esto. ¿Por qué vale la pena hacer esta investigación? ¿En qué podría aportar a la sociedad? ¿En qué podría aportar al conocimiento? ¿En qué podría aportar a la comunidad? No lo que efectivamente aporte o deje de aportar. También, y es importante, parte de la justificación, esto no es para que lo pongan en ningún documento, pero parte de la justificación es perché mi piace, es decir, estos son los temas que me preocupan, estos son los temas que me inquietan, tengo una experiencia en esto, he visto tales problemas y es mi decisión realizar una investigación que aborde estas temáticas, que aborde estas problemáticas. Y vale la pena porque todo lo demás que hemos visto, pero también el hecho de que porque también la investigación no solamente puede permitir un aporte a la sociedad, es también una forma de fortalecernos, es un modo de formarnos para llevar adelante otros emprendimientos. Bien. Estamos entonces en el punto 4, que es la definición del objeto o asunto de estudio. Como dijimos que la mirada es holística y que tenemos que tener en cuenta cuando consideramos un elemento a todos los demás, ya hemos estado hablando del objeto o asunto de estudio. Quiero aclarar aquí por qué hablo de objeto o asunto de estudio. En los formularios, habitualmente, se usa el concepto objeto. Bien, si bien el término objeto es un término amplio, en el sentido de que, digamos, en ciencia se habla de objeto de investigación, recordemos siempre eso, no es la simple cosa, es el objeto de investigación. Pero es indudablemente una condición cultural asociar objeto a cosa.
Y efectivamente, la ciencia tiene muchas cosas que estudia, muchos objetos como cosas. Eh, pero no se estudian solamente cosas, sino relaciones entre cosas. Ahora, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, no sé, una investigación en el campo de la sociología, de la psicología, de la antropología, y estamos hablando de personas y de seres humanos, el término objeto resulta un tanto cosificante. ¿eh? Digo esto porque no es simplemente un tema semántico. Digo esto porque una de las cuestiones que se aprecia muy, digamos, lamentablemente, es precisamente la cosificación de los asuntos de investigación que hacen a personas, a seres humanos, etc. Entonces, como esta idea de cosa y de relaciones entre cosas está tan fuertemente instalada, uno ve que, por ejemplo, muchas investigaciones en el campo de las ciencias sociales, sobre todo, más que nada de la sociología, quizás más que de la psicología, eh, tratan a sus asuntos como si fueran meros objetos inanimados o cosas. Entonces son reducidos, las consideraciones son reducidas a guarismos, a cifras, a números, que no necesariamente dan cuenta de ni siquiera de la naturaleza de eso que se quiere estar investigando. Bien, por eso hablamos también de objeto o asunto de estudio. ¿Bien? Digo, si uno dice, bueno, nuestro interés es estudiar la influencia de la literatura inglesa en la obra de Borges, supongamos. ¿Cuál es la cosa? Es indudable que para esto tenemos que remitirnos a entidades como pueden ser ciertos textos, ciertos libros, en sus ediciones originales, en sus traducciones, etc. Pero lo que nos interesa es algo mucho menos tangible que la tinta sobre el papel de la obra de Byron. ¿Se entiende esto? Allí estamos apuntando a asuntos de estudio que remiten a entidades o relaciones entre entidades mucho menos cosificadas y quizás mucho más complejas. Bien, esto es importante decirlo porque aparece, ¿no?, la definición de objeto o asunto de estudio o de investigación. Creo que ha quedado claro que cuando hablamos de objeto, hablamos de una construcción que hace a el modo en que vamos a circunscribir los aspectos de aquellas entidades que vamos a investigar. Ahora, el objeto, y algo de esto hemos visto, está directamente relacionado con el problema de investigación, porque el problema de investigación, dijimos, tenía las preguntas que se le realizan al objeto o asunto de investigación. Entonces, al considerar aquellas preguntas, al considerar las preguntas del problema de investigación, tenemos que tener en cuenta es si ese objeto o asunto, si nuestro abordaje de ese objeto o asunto puede responder esas preguntas. Lo habíamos visto, digamos, porque eso hace a la viabilidad o no
de la investigación. Lo habíamos visto con varios ejemplos. Y recordemos que también nuestro objeto o asunto de investigación tiene que permitirnos considerar, poner a prueba, testear nuestros supuestos sobre ese objeto o sobre cómo responder las preguntas de investigación. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo precisamente a la modalidad que podemos tener, porque hay distintos tipos de modalidades. Esto ya lo vamos a ver también, ¿no? Descriptiva, exploratoria, descriptiva, explicativa, teórica, etc. Pero fundamentalmente también está relacionado con la hipótesis. Nuestra hipótesis es algo que decimos en relación a nuestro objeto en función del problema o asunto del problema de investigación. ¿Está claro? Es decir, nuestra hipótesis es algo que decimos de nuestro objeto o asunto de investigación en función de las preguntas de investigación. Y así entonces vamos a tener los objetivos. ¿Bien? Los objetivos se pueden discriminar en objetivos generales y objetivos específicos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? ¿Rescatar a la niñez de la miseria? No. ¿Solucionar el problema de la contaminación ambiental? No. ¿Hacer un mundo mejor? No. Nuestra intención es producir un conocimiento que eche luz sobre determinados problemas y que eventualmente en su aplicación pueda permitir realizar otras cosas. Muchas veces esas otras cosas no son que se realizan y que son el producto de nuestras mejores intenciones en la investigación, no son las que finalmente se plasman en los hechos transformadores. Pero bueno, eso es otra temática. Entonces, en principio decimos que nuestros objetivos tienen que ver con dar respuesta a las preguntas y poner a prueba, tratar de establecer lo adecuada, inadecuada, correcta, incorrecta, no quiero usar la palabra verdadera o falsa, pero también podría ser, que puede ser nuestra hipótesis. Quiere decir entonces que aquí estoy viendo, que en el esquema que ustedes tienen en la página 36 del hacedor de tesis, la hipótesis aparece en 9º lugar. Y en el texto tiene una línea que dice, si la hubiese de acuerdo a la modalidad. Ahora, a ver, vamos a tratar de aclarar esto, que tiene que ver con una discusión epistemológico-metodológica. Toda investigación tiene que tener una hipótesis. Las investigaciones de carácter descriptivo, que simplemente tratan de mostrar lo que ocurre, pueden no tener hipótesis. Bien, no es sencillo responder esta pregunta, porque esto depende de lo que entendamos por hipótesis. Bien, si por hipótesis entendemos un supuesto que debe ser contrastado empíricamente,
es decir, que debe realizarse algún tipo de proceso experimental para ponerlo a prueba, definitivamente no. No toda investigación requerirá de una hipótesis. Pero esta es, desde mi punto de vista, una idea muy sesgada, muy obstrusa de definir qué es una hipótesis. Porque las hipótesis también pueden ser de distinta naturaleza, de distinto tipo, no solamente la estratificación y jerarquización en hipótesis principales, hipótesis secundarias, hipótesis auxiliares y todo ese esquema de hipótesis que seguramente ustedes han visto en varias materias. Sino que las hipótesis también pueden ser de distinta naturaleza y por lo tanto cuando nosotros usamos el término suposición, ahí ya cambia la cosa, porque le da un sentido más amplio al concepto hipótesis, al concepto de hipótesis, y podríamos decir que no existe ningún tipo de investigación, ninguno, que no tenga supuestos. Entonces el asunto es, ¿cómo funcionan? Primero, ¿de qué naturaleza son esos supuestos? ¿Cómo funcionan esos supuestos? ¿Y de qué modo yo podría establecer si esos supuestos que tengo se corresponden de algún modo con aquello que estoy tratando de conocer? ¿Se comprende esto? Entonces, en ese sentido, puede haber investigaciones que no tengan hipótesis al modo de las contrastaciones propuestas por el hipotético deductivismo. Sí, puede haberlas. Pero por supuesto también tendrán modos, y esto es una cuestión para tener muy en cuenta con otro ítem que es la metodología, digamos, tendrá en principio un presupuesto, una serie de presupuestos teóricos, que corresponderán, después veremos, al marco teórico, y metodológicos diferentes. Entonces, no podemos pensar en la propuesta metodológica, X propuesta metodológica, como una propuesta universal. Por eso justamente este libro, que se llama Metodologías y herramientas metodológicas, es un libro que fue escrito precisamente por el motivo de desterrar esta idea de la existencia de la metodología de la investigación. No existe tal cosa como la metodología de la investigación. Existen una multiplicidad de propuestas metodológicas que son afines a distintos tipos de herramientas metodológicas, incluso algunos que comparten herramientas metodológicas, y que están fundadas esas propuestas metodológicas en principios epistemológicos diferentes. ¿Se comprende esto? Entonces, parte de la cuestión de una investigación no consiste en determinar la aplicación de el método científico. Esto es un disparate. Así, lisa y llanamente. Esto es un disparate. Lo que debe tener una investigación es una buena definición de cada una de sus instancias y una explicitación clara, muy clara, de los supuestos epistemológicos y metodológicos que hacen a las decisiones que se toman para llevar adelante el proceso de investigación. Lo que debemos pedirle a una investigación
no es que adhiera a tal o corriente epistemológica y a tales o cuales procedimientos metodológicos. Lo que se debe evaluar y lo que un tribunal o una comisión evaluadora debe evaluar de un proyecto no es si es afín a sus simpatías epistemológicas y metodológicas, sino si hay coherencia y consistencia en la propuesta que se realiza. Y este es un aspecto muy importante a considerar, y lo digo por una larga experiencia, porque muchas veces, y con la mejor de las intenciones, aparecen planes en los cuales se hace toda una propuesta de un marco epistemológico, el marco teórico, que en definitiva es un marco epistemológico, se hace una elección y luego se hace una elección metodológica incompatible. A ver si se entiende para que se vea. Podemos tener discusiones en el campo de la psicología, podemos, como existen, y no quiero meterme demasiado en esos temas, pero como existen entre dos corrientes de la psicología, el psicoanálisis y el conductismo. Muy bien. El psicoanálisis tiene determinados principios teóricos diferentes al conductismo. Entonces, alguien que hiciera una propuesta en un marco metodológico psicoanalítico no puede luego hacer una elección metodológica conductista. Y viceversa, quien hace una elección epistemológica de un marco teórico conductista no puede luego aplicar una metodología psicoanalítica. ¿Se comprende esto? Quiero hacer una aclaración, porque también algo que hace a la grieta, porque las grietas son muchas y en muy diversos lugares, algo que hace a esta grieta en el campo de las ciencias son las bandas de gente que es sectaria, fundamentalista, que piensa que lo que es ciencia solamente es lo que ellos entienden por ciencia y que todo lo demás es cháchara, es charlatanería, es algo infundado. Y si la ciencia debe ser considerada como algo encomiable, ha de ser porque tenga la capacidad de reflexionar críticamente sobre sus propios presupuestos. ¿Y qué mejor oportunidad para reflexionar críticamente sobre los propios presupuestos que prestar oídos a las críticas que vienen desde otros lugares? Entonces, alguien puede eventualmente decir, bueno, miren, yo parto de estos principios teóricos. En las luchas que se dan en el campo, determinados procedimientos aparecen como incompatibles. ¿Bien? Sin embargo, yo considero que en esos procesos hay algunos aspectos valiosos que quiero rescatar. Bien. De hecho, estas son cosas que la ciencia hace todo el tiempo. Y quienes tienen éxito en estas prácticas inauguran nuevas miradas, inauguran nuevas concepciones, dan lugar a perspectivas novedosas que en ocasiones modifican y en ocasiones revolucionan la ciencia. ¿Está claro esto? Entonces, Galileo rechazó la concepción aristotélica de la astronomía, pero no rechazó la matemática, no rechazó que 2 más 2 son 4. Ahora, tal tipo de propuesta es muy osada, muy osada. Entonces, esto
yo lo que diría es lo siguiente: si uno es novel, si uno recién incursiona, porque esto también suele, esta idea de revolucionar suele aparecer en los más jóvenes y eso está muy bien. Y es un elemento muy valioso, digamos. Pensemos que la mayoría de los científicos este, dieron sus mejores frutos en sus años de juventud, más que en sus años de... La mayoría, no todos, pero la mayoría dio sus mejores frutos en los años de juventud, cuando tenían esa frescura y esa inquietud por innovar. Pero para poder hacer eso hay que tener un conocimiento, hay que tener un manejo, ¿está claro?, de los fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos, que no son en general los de alguien que se está iniciando en una disciplina. ¿Queda claro esto? Entonces, digo porque he visto propuestas, entre comillas, maravillosamente atrevidas con respecto a determinados fundamentos. He advertido sobre estas dificultades, pero si la persona es una persona que viene trabajando esos temas desde hace años y que tiene un conocimiento exhaustivo de la cuestión, puede ser eso que muchas veces se dice y no se sabe bien qué quiere decir, parece que uno tuviera que descubrir la pólvora, de que lo que diferencia a una tesis de posgrado de una tesina o de una tesis de grado es que debe tener cierta cuota de originalidad y aporte a la disciplina. Entonces digo, ¿cómo se produce un aporte a la disciplina? Bueno, los aportes pueden ser aportes muy pequeños, pero que no dejan de ser importantes, o pueden ser aportes que revolucionen la ciencia. Ahora, para revolucionar una ciencia hay que, digamos, tener con qué. Hay que tener con qué. Nunca digo que, porque, digamos, está este prejuicio, ¿no? Digo, ¿los sabios dónde están? Y los sabios están lejos, en lugares muy importantes. ¿Qué pasa con mi vecino de al lado de casa? Y es mi vecino de al lado de casa, que lo veo que va con la bolsa a comprar a la verdulería, que viene, que me saluda. Ese no puede ser un genio. Bueno, lo mismo pensaría el vecino de Einstein o el vecino de Newton. No sé si Newton, creo que Einstein sí iba a hacer las compras, pero Newton no creo. Pero quiero decir, cada uno debe saber para sí mismo hasta dónde le da para decir: voy a tratar de romper con esto que está establecido dentro de la disciplina, o voy a tratar de echar una luz sobre algo que desde mi punto de vista es dudoso. Bien, hablábamos entonces de objetivos generales. Los objetivos generales tienen que ver básicamente con la puesta a prueba. Lo quiero decir así, no quiero usar la palabra contrastación porque tiene connotaciones epistemológicas y metodológicas muy específicas, pero quiero decir, poner a prueba la hipótesis. Por eso yo también tengo que tener un ajuste bien fino entre las preguntas de investigación y la hipótesis y los mecanismos metodológicos y los procedimientos a través de los cuales yo voy a poner a prueba esa hipótesis. ¿Se comprende esto? Quiere decir que tiene que haber un ajuste allí entre las preguntas de investigación del problema de investigación, el objeto y la hipótesis. Ahora, ¿qué serían los objetivos? Bueno, decíamos, objetivo es tratar de poner a prueba la hipótesis. Objetivos es tratar de responder a través de distintos
procesos y de distintos momentos tratar de responder las preguntas de investigación. Porque responder las preguntas de investigación puede requerir desde reflexiones hasta la utilización de herramientas, pruebas de laboratorio, encuestas, bueno, todo el arsenal de herramientas y de instrumentos que nos puedan ser de utilidad para poner a prueba esa hipótesis. Esto lo tenemos entonces entre los objetivos generales. Ahora, luego tenemos objetivos específicos, objetivos que tienen que ver con qué. Con que decimos, bueno, a ver, les voy a poner un ejemplo para que se entienda. Yo digo, bueno, me interesa saber cuál es la percepción, me interesa saber cuál es la percepción de los docentes universitarios de el uso de de las plataformas virtuales en este tiempo de pandemia. Mi hipótesis es que, digo, no es que piense que sea así, digo, algo que imagino. Bueno, mi hipótesis es que la mayoría de los docentes están más perdidos que Adán en el Día de la Madre, en el uso de las tecnologías que les permiten sostener cursos virtuales. Esta sería mi hipótesis. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué motivo estarían tan perdidos y su percepción podría ser de que es inadecuado, de que es malo, o lo que fuere? Entonces, para hacer esas averiguaciones, yo necesito el desarrollo, primero la planificación y después el desarrollo de una serie de procedimientos que me permita encontrar respuesta a mis preguntas. Digo, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, por ejemplo, en tiempo de pandemia que yo no puedo salir a la calle, que la mayoría está encerrado, que estamos con esta cuestión terrible del teletrabajo y de las clases virtuales y todo lo que ya todos conocemos. ¿Cómo podría ser? Bueno, voy a tratar de hacer una encuesta autoadministrada, por ejemplo, para tratar de indagar cuál es esa percepción. Entonces, yo tengo que diseñar la encuesta. ¿Bien? Ahora, ¿en función de qué voy a pensar la encuesta? La encuesta la tengo que pensar en función de varias cosas. Después hablaremos también de estos temas. Pero digo, bueno, la tendré que pensar en función de que yo encuentre en los resultados de las encuestas respuestas a mis preguntas de investigación. Ahora, tengo que construir el instrumento que es la encuesta, ¿se entiende? Tengo que ver cómo lo canalizo, a través de qué lo hago. Esos son objetivos específicos. ¿Está claro? O sea, mi objetivo más general sería contrastar la hipótesis. Mis objetivos específicos tienen que ver con el cumplimiento de una serie de tareas y de procesos. Por ejemplo, podría ser leer tal obra, fichar tal libro. La realización de esos objetivos específicos que son los que permiten también el cumplimiento de los objetivos generales. ¿Bien? Bien, vamos a pasar a otro punto álgido, que es el marco teórico, del cual se dicen por ahí en manuales y en muchos lugares una enorme cantidad de bobadas, ¿sí? Y que terminan confundiendo a la gente. Acá voy a ser muy taxativo. ¿Qué es el marco teórico? ¿Qué es el marco teórico?
El marco teórico es el conjunto de conceptos que se convierten en categorías de análisis en una investigación. Repito, el marco teórico es el conjunto de conceptos que se convierten en categorías de análisis en una investigación. No es las ideas, el contexto de pensamiento. No. Son cosas bien específicas. Son conceptos que van a cumplir una función primordial en el proceso de investigación. Entonces, cuando nosotros pensamos en la bibliografía, y ven que ya nos vamos interconectando de distintos lugares, una de las cuestiones es que nosotros presentamos la bibliografía, la podemos presentar simplemente con una tabla por orden alfabético, podemos discriminarla por bibliografía de libros, de revistas, de internet, etc. Pero hay otra distinción que no suele verse de la bibliografía, y esta distinción es entre aquella bibliografía que forma parte del marco teórico y eventualmente aquella bibliografía que forma parte de nuestro objeto o asunto de investigación. ¿Bien? Supongamos que, volviendo al ejemplo de las influencias de la literatura inglesa en Borges, digo, yo tengo allí una bibliografía que es objeto de investigación, que es la obra de Borges. ¿Bien? Ahora, no está en la misma categoría que aquella bibliografía, como puede ser, por ejemplo, análisis críticos de la literatura inglesa, que puede ser nociones de semiótica o de semiología, análisis de la obra de Borges. Entonces, mi objeto o asunto es la bibliografía que conforma la obra de Borges. Todos estos otros textos que tienen que ver con análisis críticos, con consideraciones, con evaluaciones, con principios de la literatura, etc., van a conformar también parte de mi bibliografía, pero de una naturaleza muy distinta. Pertenecen a lo que se llama el marco teórico. Bien, el marco teórico. Entonces, en todos lados vamos a encontrar conceptos. Ahora, para que aquello no resulte un pastiche, hay que tener muy claro cuáles son los conceptos analizantes, aquellos conceptos que surgen del marco teórico, y los conceptos analizados, aquellos conceptos que forman parte de nuestro objeto de investigación. Digo, yo lo puse este ejemplo porque allí vemos el cruce de dos tipos de textualidades, ¿bien? Pero muchas veces en las investigaciones sobre cuestiones mucho más concretas, en realidad nosotros no estamos hablando con el experimento que hizo en el laboratorio determinado científico, porque no estábamos en el laboratorio cuando lo hizo. Estamos hablando de cómo ese científico plasmó a través de un informe de investigación, de un artículo científico, de un libro, una serie de ideas y conceptos con los que me voy a relacionar para poder precisamente poner a prueba mis supuestos con respecto a esto. Pero se trata también de textos. Ven que la textualidad no es solamente un tema de la literatura o no sé, de las disciplinas vinculadas a lo discursivo. También tienen que ver con
con investigaciones en el campo de lo experimental. ¿Bien? Entonces, decíamos, el marco teórico, y lo vuelvo a repetir, es el conjunto de conceptos que se convierten en categorías de análisis. Ahora, una categoría de análisis. ¿Qué es una categoría de análisis? Ya estamos dando parte de la definición. Es un concepto. ¿Bien? Es un concepto que yo tomo de un autor, o bien, y por lo tanto tengo que dar cuenta de la obra del autor y del concepto del autor, de la obra del autor y del concepto del autor, cuando construyo mi marco teórico. ¿Eh? Ahora, en un autor pueden haber muchos conceptos. ¿Cómo sé yo cuáles son los conceptos que en esa obra me van a servir como categorías de análisis? Bien, esto tiene que ver con algo que se debe dar ya desde el inicio mismo de la investigación. Y es que todavía estamos teniendo este plan o proyecto de modo un tanto difuso. Todavía está un tanto difuso porque no está definido con precisión el planteo del problema, el tema, la justificación, no está claramente delimitado el objeto. Pero justamente esto es lo que tenemos que ir haciendo progresiva y orgánicamente. Entonces, yo tengo que tener por lo menos una idea de qué es lo que a mí me interesa averiguar. Y cuando hago precisamente, bueno, esto tiene que ver o bien con lecturas viejas, que uno ya ha tenido, que tiene que volver a hacer porque aquellas lecturas estaban orientadas por otros intereses distintos al que tenemos ahora, aunque en general cuando los conceptos se fijan en los otros, se nos hacen carne, los estamos manejando casi naturalmente. Pero conviene, porque a veces, como todo recuerdo, a veces lo que uno recuerda no es exactamente lo que es. Entonces uno tiene que volver a la fuente, volver a rastrear esos documentos, esos autores, esas obras y esos conceptos. Pero también puede ser que el documento a que vamos a echar mano en sí mismo, sino que esa relevancia tiene que ver con el modo en que elementos de esa bibliografía están en sintonía con nuestra propia investigación. Es decir, no tanto si el artículo, el paper, el libro es de alguien muy prestigioso, sino en qué medida está diciendo algo en un contexto de, bueno, de responsabilidad intelectual y al mismo tiempo tiene una conexión con lo que a nosotros nos está interesando. Entonces, cuidado con esto también, porque yo lo he visto muchas veces en los planes de tesis que ponen estado del arte, ponen un apellido, un nombre y una reseña breve de alguna obra o de algún artículo o de lo que fuere. En realidad eso es necesario, pero no es suficiente. Precisamente, y del mismo modo que lo hemos hecho con los conceptos que se convierten en categorías en el marco teórico, lo que tenemos que hacer acá es presentar algunas de estas ideas, algunos de estos conceptos que aparecen en esos materiales, que cuidado, esta es otra cuestión que muchas veces no se ve, porque dicen, no, pero yo lo puse en el marco teórico. No. El marco teórico lo que me está diciendo es, miren, ven esto que dice acá, ven este autor, ven este trabajo que nos está diciendo estas cosas. Bueno, este trabajo es significativo en su área disciplinar y significativo con respecto al tema que nos ocupa.
y lo declaro en el estado del arte. ¿Está claro? Pero si es tan significativo, seguramente va a estar también en nuestro marco teórico. Entonces tiene que aparecer en los dos lugares, en el marco teórico y en el estado del arte, diciendo cosas distintas. En uno dice, esto es relevante, esto es significativo. Y en el otro está diciendo, esto que es relevante y es significativo, yo lo voy a utilizar como categoría de análisis. ¿Bien? Entonces, también en el estado del arte o estado de la cuestión, como se le suele denominar, debe aparecer la referencia de por qué esa obra, ese artículo, es pertinente en relación a los intereses de nuestra investigación. Bien, bueno, aquí aparece más abajo las hipótesis, ya hemos hablado de las hipótesis, de algunos sentidos estrictos de hipótesis como supuesto contrastable empíricamente y de una concepción más amplia de hipótesis como supuesto, que tiene formas no necesariamente empíricas. Cuidado, acá hay que ser muy cauteloso, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, porque allí, digamos, donde hay una hipótesis formulada en términos, en los términos de los protocolos metodológicos de las ciencias duras, no hay muchas dudas, ¿bien? Pero allí donde decimos, bueno, este es un supuesto que no se plantea una contrastación empírica al modo que lo puede hacer una experiencia de laboratorio, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que nuestro supuesto sea simplemente un parecer, una mera intuición, me voy a tornar un tanto platónico, cosa que no me gusta, pero diríamos una mera opinión. Aquí no hay lugar para las opiniones. Aquí no hay lugar para las opiniones. A ver, ¿qué quiere decir que no hay lugar para las opiniones? El investigador, el tesista, no puede decir lo que piensa. Claro que puede decir lo que piensa. Es más, de eso se trata, de que diga lo que piensa. Una tesis con más valor, una investigación con más valor, es donde los investigadores producen pensamiento, producen conocimiento y no se limitan a reproducir o repetir lo que otros ya dijeron. ¿Está claro? Entonces, el pensamiento, la reflexión tienen lugar primordial en la producción de una investigación y de los documentos que dan cuenta de esa investigación. Pero, ¿en qué se distinguen de la mera opinión? En que la mera opinión está más cerca de un parecer infundado, de una creencia sin fundamentos. Platón hablaba de creencia fundada. Pero precisamente de lo que se trata, entonces, es de que todo lo que aparezca como un aporte esté debidamente fundado. ¿Y qué le va a dar ese fundamento? Un buen marco teórico, un buen estado del arte, un buen diálogo entre los distintos elementos que conforman el plan o el proyecto de investigación. Entonces, sí, hay hipótesis que van a encontrar, van a requerir contrastaciones empíricas, a las que hay que describir, que hay que explicitar, pero hay otros que van a estar más en el campo de la argumentación, Entonces, aquí hay otra cuestión importante. Hay que tener mucho cuidado con la sofística, porque la argumentación tiene sus propias reglas
y muchas veces se hace pasar gato por liebre, muchas veces se hace creer que algo se sostiene en un razonamiento fundado, y en realidad es una serie de artilugios retóricos que en definitiva generan la ilusión de que algo es correcto, de que algo está bien planteado, y en el fondo no está bien planteado porque no se sostiene desde el punto de vista de la argumentación. ¿Queda claro esto? Por eso es que tan importante es la escritura de la tesis. Es decir, la tesis, tanto como el plan, requieren de una construcción discursiva que no solamente sea correcta desde el punto de vista gramatical, ortográfico, sino que esté bien planteada desde el punto de vista de la argumentación. Un lugar común en el que se cae es poner como argumento lo que tiene que ser demostrado, ¿no? Y esto quizás para la persona poco avesada pase, pero para un ojo más experto esto no pasa. Entonces se empiezan a ver las falencias del discurso. ¿Está claro? Hay que pensar esto también, que la escritura es una escritura destinada a un lector. Entonces, en principio, el lector es justamente el tribunal. Ahora, seguramente todo ese esfuerzo que nosotros habremos hecho, queremos que tenga sus réditos, más allá que finalmente, una vez que ha sido producido este documento que nos ha permitido titularnos, que es la tesis, bueno, que no quede dormido, arrumbado en un cajón. Esto es, antes o después, que sea motivo de publicaciones, de artículos, de papers, de libros, y no hay inconveniente. Digo, pensemos por ejemplo que ustedes pueden convertir ese documento a futuro, ese documento de tesis, en 10 artículos, o pueden convertirlo en un libro. Ahora, ¿qué pasa con lo que han hecho antes? Bueno, lo que han hecho antes, si lo han hecho para alguna publicación, tiene una textualidad y tiene una especie de copyright que es donde se ha publicado. Entonces, ¿yo puedo poner como capítulo un artículo que mandé a una revista hace 2 años? No, no lo puedo hacer. Y entonces, esa producción que es mía, que tanto me ha costado, ¿cómo la canalizo, cómo la capitalizo para que forme parte de mi trabajo de tesis? Bien, la voy a capitalizar usándola como un insumo, como una fuente más a la que puedo hacer referencia y transcribir párrafos textuales, o a la que puedo, inspirado en ella, escribir otra cosa, en el que las ideas van a estar en ese documento original y van a ser compartidos por los documentos, pero que yo ahora estoy reescribiendo y estoy reescribiendo de otro modo porque en lo que fue ese artículo para la revista tenía una finalidad, y aquí en el documento de tesis tiene una finalidad distinta. Entonces, me inspiraré en esas ideas, tomaré conceptos para reescribirlos de otro modo y con otro propósito. Y eso no es inconveniente. ¿Bien? Digo, transcribir en una obra, en un libro o en una tesis, un artículo que ya ha sido publicado, es como agarrar un capítulo de un libro de otra persona y publicarlo como si fuera propio. Eso es plagio. Y bueno, del plagio ya estaremos hablando.
Bien, tenemos la parte de metodología. Bien, de esto vamos a hablar bastante también porque también está emparentado con todo lo que ustedes han estudiado y las decisiones y elecciones que tienen que realizar para conformar este tipo particular de investigación, que hay que ver con qué propuestas metodológicas se encuadra. ¿De acuerdo?